Vale, pues bueno, pues la sesión de hoy vamos a ver la preventiva. Seguimos con el tema de la SIT, esas acciones para la supresión temporal, ¿de acuerdo? Pero en vez de, vamos, de hacer como la sesión anterior, reaccionar a una amenaza, es decir, la amenaza emite, empieza a emitir, nosotros la detectamos, bloqueamos y disparamos, estamos reaccionando, pues lo que vamos a hacer es poner un misil en el aire eh, para que ya para que ya pueda bloquear el blanco antes de que represente una amenaza, ¿vale? Es decir, la atacaremos antes de que sea una amenaza y si se conecta ese radar, si se pone a emitir, poderla neutralizar ya con el misil en vuelo, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a buscar aquí es reducir ese tiempo de supresión. Es decir, ya no, como no vamos a reaccionar, ese tiempo, ese factor humano que es el de reacción, el de la detección, bloquear y disparar, pues ya sale de la ecuación. Y encima pues vamos a intentar reducir al máximo también ese tiempo de vuelo eh, al mismo tiempo que esa reacción, ¿no? O sea que el objetivo, la parte buena, digamos que este es el pro de la preventiva, es reducir ese tiempo de supresión, ¿vale? Luego como contras, pues tenemos que cubrir esa ventana, ese TOT, ese full time, con el número de misiles que dispongamos. O sea, o repartimos durante todo el tiempo el número de misiles que tenemos, o necesitamos mayores recursos, más aviones, para cubrir ese tiempo con un tiempo, esos disparos con un tiempo o unos slots de lanzamiento más adecuados, ¿no? Es esa limitación. Y por el otro lado, la otra desventaja es que como el misil tiene que salir sin un blanco fijado, que se bloqueará después del lanzamiento, tiene preconfigurado un tipo de radar, un tipo de emisión. Por tanto, no puede destruir cualquier tipo de amenaza, sino única y exclusivamente aquella para la que está preconfigurado. ¿Vale? En cuanto a la Intel, pues lo mismo, lo que machacamos siempre. Hacemos un estudio, aunque no tengamos un conocimiento exhaustivo del despliegue o de la localización exacta, siempre sabremos de qué dispone, más o menos en la zona, pues sabemos si hay desplegado una semibatería de SA8 o si hay un SA6 en la zona, no nos importa mucho en este sentido si está medio milla al oeste, al norte, al sur, pero conocer un poco qué se mueve en la zona, ¿vale? Eso siempre lo podremos hacer a grosso modo, al menos. Y luego, de forma individual, pues ese estudio de los sistemas SAM y siempre de esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, como amenaza, todos aquellos datos que nos va a permitir evadir o evitar esa amenaza, y por el otro, pues como objetivo, ¿no? Es nuestro blanco y por tanto esas características que nos van a facilitar o, o a, o a hacer más eficiente nuestro ataque, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso como siempre lo reflejamos en nuestras características de los SAMs y para hoy, por ejemplo, el dato más importante pues sería este, ¿no? Saber qué radar de guiado tiene, va a ser nuestro target y como vamos a configurar el misil va a ser con ese radar, ¿vale? No nos interesan los radares de búsqueda, tampoco nos importa mucho si tiene una lanzadera o 300 lanzaderas, al no ser que se fuera en Telar, ¿vale? Si fuera un SA-11 y fuera y cada una de las lanzaderas fuera autónoma, pues entonces sí que nos interesaría, ¿no? Si tiene 10 pues sería un problema si vamos con 6 misiles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. En este caso, que son SAMs más sencillos, que es una serie de lanzaderas, todas dependientes de un radar, pues es mucho más simple, ¿de acuerdo? Como vamos a trabajar a cierta distancia, precisamente por lo que hablábamos antes, que es ese perfil de vuelo con loft, pues el tema de la amenaza, el controlar ese tipo de amenaza y el alcance y demás, no va a ser mucho factor porque vamos a trabajar a bastante distancia y es muy poco probable que, que sea una amenaza para nosotros. ¿De acuerdo? Y ya por último, esto también lo vimos la otra vez, pues es lo mismo, ¿no? Es como cualquier misión de strike, pues todos los demás factores, meteorología, el relieve de la zona, las rutas, esos recursos o esos soportes que tengamos a la misión, tipo tankers para hacer reabastecimiento en vuelo, etcétera, ¿no?
Y lo más importante, pues esa coordinación, ese timing, que se basa en el tot del strike y en cubrir ese ingress, target y ese egress, ¿no? Toda la zona vulnerable en el ataque. ¿Ok? Y de momento pues vamos a seguir con nuestro arma de cabecera que va a ser el HARP. Como para la misión de hoy, la configuración del HARP es muy decisiva, pues es lo primero que vamos a ver. La otra vez lo vimos al final, pues esta vez es quizás más notorio o más determinante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, lo primero, como condición indispensable, es que tengamos un modo que el blocaje sea después del lanzamiento. ¿Vale? El misil tiene que salir sin blocaje y tiene que tener la capacidad de activar su sensor y a partir de ahí que él solo se bloque. Después otra característica es como no lo vamos a lanzar sobre un blocaje, necesitamos una referencia. Esa referencia será un waypoint de objetivo que tendremos que configurar y lanzaremos hacia ese waypoint nuestro misil. Y como es una zona indeterminada y no va a representar exactamente la posición de nuestro SAM, necesitamos una cierta zona amplia de rastreo para cubrir, para que el radar se pueda desviar una vez encienda el sensor y tenga capacidad de maniobra y desviarse hacia el blanco. ¿Vale? Para el F-18 no hay mucho donde escoger. Todas esas características nos la da el modo prebrief, que hace el modo prebrief, hace su loft y a partir de cierta zona inicia el picado, se enciende el radar y cubre una zona ancha. ¿Vale? Pues perfecto. No tenemos otra alternativa, así que nos quedamos con ese modo. Lo que sí que nosotros podemos configurar es si ese loft lo hace el propio misil o lo hace el avión. Entonces lo vamos a configurar hoy concretamente para que lo haga el HARP. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hacer el loft o ascensos con el avión, descoordinamos la maniobra. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a lanzar en nivelado y que el loft lo haga el misil. ¿De acuerdo? Eso para el F-18. El F-16, pues el modo es el pos de posición. ¿Vale? Eso significa que tiramos sobre un waypoint. ¿Vale? Y dentro del pos, pues vamos a escoger el prebrief. ¿Por qué? Porque aquí ellos sí que, o los F-16 sí que tenéis dos, podéis escoger dos, ¿no? El prebrief o el equation of motion. Pero este tiene una zona muy estrechita y por tanto a lo mejor pequeñas desviaciones o unas desviaciones un poquito más grandes de la zona del waypoint al SAM pues podría estar fuera de FOB, ¿no? Entonces, en vez de quedarnos con el equation of motion, nos quedamos con el prebrief, ¿vale? Entonces, POS, PB. Y lo que vosotros no podéis escoger cómo se hace el loft de forma, digamos, mecánica, como mecanización del misil, pero sí que tenéis un baremo entre loft máximo y mínimo. Pues lo vais a tirar desde el loft mínimo, ¿vale? Por lo mismo, para no descuajarringar lo que es toda la coordinación. ¿De acuerdo? Vale, ese misil, pues bueno, tenemos el waypoint del target y el blanco prefijado. El blanco prefijado lo hacemos pues con este tipo de tablas, ¿vale? O la que habéis puesto ahí en el, en el Discord. Es básicamente unos códigos que están asociados a cada sistema, tanto de radar como de radar de escaneo o radar de tracking, ¿vale? Como he dicho antes, por ejemplo, nos interesa pues el SA2, ¿vale? Pero el SA2 no como el radar de scanning, que sería, aquí pone SA3, pero no, es el SA2. Los SR no nos interesan, nos interesan los TR, ¿vale? Entonces, bueno, en el SA6 no hay mucha diferencia, pero en el SA2 pues sí, ¿vale? El SA3 normalmente lleva asociado también un radar de búsqueda que es del SA2, pero bueno, vamos a prescindir de los de búsqueda y vamos a tirar sobre el 3, sobre el 6 y sobre el 2, ¿ok? Y lo que decía antes, el loft del misil, o sea, el loft que lo haga el misil, que no lo haga el avión, ¿vale? Porque vamos a hacer esta maniobra, imaginaros que aquí el tío este dispara y lo hace ascendiendo, pues para volver a meterse en la circulación, pues tendría que volver a descender y claro, nosotros tenemos que actuar un poco como monos, ¿no? Hoy vamos a ser meros vectores de lanzamiento y no vamos a reaccionar ante nada, sino simplemente cumplir nuestros timings, nuestras horas de lanzamiento y para casa, ¿no? Es un poco, pues eso, vector de lanzamiento sin mucha parte humana, ¿no? Sin mucha poder de decisión, ¿no?
Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? La parte táctica, ¿no? Pues bueno, el objetivo es saturar ese blanco con los HARP en modo preventivo, para si en cualquier momento se activa el radar, eh, ese misil ya esté en vuelo y reduzcamos ese tiempo, ¿vale? Entonces, el objetivo final es reducir ese tiempo de supresión, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito aquí con los datos que hemos sacado de las diferentes tablas. El otro día que disparábamos en TO, desde 25.000 estábamos disparando aproximadamente unas 30 millas, ¿vale? Recordar que la SID cap la teníamos a 23 millas, pues digamos que el punto medio, como estábamos haciendo una contrarrotación de 15 millas, pues ese punto medio más o menos está a la milla 30, ¿vale? Disparamos a 20, o sea, la SID cap está a 23, punto medio a 30, punto más alejado a 37, ¿no? Por ahí nos movíamos más o menos, ¿no? Bueno, pues esa distancia de 30 es más o menos esa media. Lo vamos a coger como dato empírico y como dato así ejemplo para definir esto un poco, ¿vale? Pues bueno, tenemos ese TOF, ese tiempo de vuelo de 1,43 y esto es, le tendríamos que sumar el tiempo de reacción. Ese tiempo de reacción pues normalmente tendría que ser inmediato, ¿no? Unos 5 segundos normalmente pues ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que estamos súper empanados y nos falla algo del joystick o lo que sea. La cuestión es que, bueno, nos podemos ir, y más que nada para redondear, pues para que en el ejemplo quede redondo y así no nos compliquemos mucho la cosa, ¿no? Vamos a poner un tiempo relativamente largo, 15 segundos de reacción entre que localizamos, mecanizamos el blocaje y disparamos, ¿vale? Total nos queda una reacción de unos 2 minutos, es decir, desde que el blanco se manifiesta en nuestro RWR y en nuestra pantalla del HARM, vamos a tardar 2 minutos aproximadamente, segundo más, segundo menos, en suprimir ese sistema, ¿no? Bueno, pues eso es con lo que partimos en la reactiva y como hemos dicho, nuestro objetivo es reducir ese tiempo. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Cogiendo la misma altitud, 25.000 pies, una distancia mayor. ¿Por qué? Pues para permitir un loft adecuado y sobre todo para permitir esta fase terminal de búsqueda que sea adecuada, ¿vale? Entonces, desde 40 millas tenemos un top de 2 minutos, ¿vale? Es cojonudo. Mirar aquí, por ejemplo, el alcance máximo era de 3 minutos, esto lo veremos luego también, pero bueno, vemos que aquí el top es aproximadamente 2 minutos y como digo, lo importante es que esa fase terminal, esas últimas 15 millas donde el misil ya tiene un, una actitud de picado y conecta su radar, bueno, su radar no, su sensor, que no es un radar, es un sensor, es la parte activa, ¿no? Pues esta parte activa con este perfil es aproximadamente 56 segundos, que lo redondearemos a un minuto. Entonces, ¿cuál sería el lanzamiento ideal? Pues el lanzamiento ideal sería cada minuto, ¿no? Digamos que el TOF general son 2 minutos, lanzamos el primer misil, hasta aquí es un minuto, aquí empieza activo, y cuando este empieza activo, estamos lanzando el segundo. Cuando este llega al blanco o se estrella porque no se ha activado, el segundo misil ya ha llegado aquí y ya está en zona activa. Al mismo tiempo estamos lanzando el tercero, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso el lanzamiento ideal pues es a un minuto, porque es el tiempo de scanning de esas últimas 15 millas, ¿vale? A partir de aquí, este minuto lo podemos estirar, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer. O sea, si podemos cubrir la zona, el TOT, con tantos misiles como minutos haya, pues de puta madre, porque lo estamos cubriendo de forma más eficiente. Si no, podremos estirar esos lanzamientos siempre que no llegamos a ese tiempo de la reactiva, ¿no? Porque entonces ya no merece la pena. Si no podemos mejorar el tiempo de la reactiva, ¿para qué nos estamos complicando la vida con esto, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Y por eso he puesto unos ejemplos, ¿no? Lo ideal, pues eso, 8 minutos, 8 misiles, pues oye, lanzamientos a un minuto cuadrado. Que tenemos 10 minutos con 8 misiles, bueno, pues espaciamos. Es eso que hablábamos antes, ¿no? De que ahora pues Viper se había quedado con 3 y teníais que cubrir 8 minutos, pues bueno, ampliamos los ciclos de lanzamiento para cubrir toda la zona, ¿no? Y si eso se lleva al extremo, por ejemplo 10 minutos con 4 misiles, nos iríamos a lanzamientos de 2,30, pues ya se ve, esto es muy superior a estos 2 minutos, o al 1,45 que sería lo ideal, ¿vale? El 1,45 sería sin el tiempo de reacción, sin ese factor humano. Si ya nos vamos más allá de eso, pues
apaga y vámonos. Ya no nos merece la pena, ya no vamos a hacer preventiva porque nos vamos a ir a reactiva, ¿no? Porque es mucho más eficiente, reducimos ese tiempo, ¿vale? Eso es un poco la idea. Ok, y en cuanto a la coordinación, pues tenemos ese waypoint target, que lo tenemos que configurar, tenemos esa distancia que hemos puesto de 40 millas, estamos muy alejados de la zona de objetivos y por tanto no va a ser una amenaza, y al mismo tiempo como nuestro perfil es con love, pues el TOF es bueno, la velocidad terminal es buena, etcétera, ¿no? Y tenemos nuestro punto, ese punto a 40 millas, donde vamos a hacer los lanzamientos, como hemos estipulado ahí, cada minuto, minuto 15, minuto lo que sea, ¿vale? Pues lo que tenemos que conseguir es que en el momento de los lanzamientos, alguien, un miembro del vuelo, esté pasando por ese waypoint, encarando la zona y haga un disparo, ¿vale? Pues bueno, eso lo podemos hacer o conseguir haciendo una circulación, ¿vale? Y cuando hablo de circulación no hablo de cap. Tenemos que sacarnos de la cabeza, no estamos haciendo una cap, por tanto no hay una contrarrotación con no sé qué, y lo único importante aquí es que en el momento del lanzamiento hay alguien ahí, ¿vale? Lo que pasa es que haciendo una circulación más o menos eh, adecuada o bien sectorizada, pues es lo más ordenado, ¿no? Pero al fin y al cabo, si este de aquí gira más, gira menos, lo importante es que si vemos que estamos a 15 segundos de lanzamiento y estamos por aquí, pues si hace falta metemos poscombustión, cerramos el viraje y encaramos, ¿vale? Ya digo, lo importante no es la metodología de circulación, sino que cumplamos los timings, ¿eh? Como he dicho antes, somos monos que vamos a mecanizar un lanzamiento sin más allá, sin otro factor importante, ¿de acuerdo? Eh, Imaginemos que somos dos aviones, por ejemplo los Toro, que son dos aviones. Pues bueno, lo mejor de hacer, si cada uno lanza un minuto, o sea, si hay que hacer lanzamientos a un minuto, significa que cada uno va a lanzar cada 2 minutos, ¿no? Pues eso se puede hacer con una circulación de un minuto cada 180 grados, ¿no? Que es lo más estándar. Entonces, una buena forma es hacerlo así, porque es bastante fácil de hacer y entonces lanza uno, va haciendo su viraje, lanza el otro, ¿vale? Y así es una manera eficiente de hacerlo. Si ya no somos dos, somos cuatro, pues tendríamos que ir hacia este tipo de circulación, habría que espaciar más, porque claro, tendría que haber un minuto entre este avión y este avión, etcétera. Pero siendo cuatro, la alternativa es seguir haciéndolo así, pero en vez de hacerlo con aviones únicos, hacerlos por secciones, ¿vale? Imaginemos que aquí son dos aviones y dos aviones. La única diferencia es que en cada ciclo dispara uno. O sea, primero dispararía el líder, llega al otro vuelo, dispara el líder, cuando vuelve el vuelo inicial, pues en vez de disparar el líder, dispara el punto. Y así conseguimos lo mismo. Dispara líder, punto, en una circulación de 2 minutos, ¿vale? Esto sería más ordenado que esto de aquí. ¿Qué pasa? Que hoy, por ejemplo, somos tres. Pues habrá que ir a esto, porque no se puede hacer esto con tres, porque si uno lleva dos y uno lleva uno acabará antes los misiles que los otros dos, ¿vale? Entonces, siempre que no seamos pares, no se puede ir hacia este tipo de configuración. Hay que hacer estas separaciones, ¿vale? Y ya digo, aquí lo he puesto muy bonito, pero no importa, que quede un churro. No tiene por qué ser un buen hipódromo. Lo importante, como digo, es que en el momento del lanzamiento, segundo más, segundo menos, esté alguien aquí y dispare. ¿Ok? Vale, pues básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ok, pues bueno, antes de ir con los deberes, ¿hasta aquí alguna duda? Pregunta, ¿el modo para que hagan el harm es en el F-18 es pull up harm en vez de pull up AC? Exacto, Copy. vale. Sí, están en el MFD, están aquí, en esta zona de aquí. Sí, sí, afirma. Y bueno, Es el AC es el avión y el otro creo que no sé si pone HAR o algo así. HRM, que lo he visto hoy por la HRM, tarde sí. y quería preguntar. Exacto, pues es esa. Si tú haces eso puedes lanzar plano y el propio misil hace el loft, ¿vale? Copy. Es lo que vamos a usar hoy, ¿de acuerdo? Ok, Vale, y en eso, en los F-16, pues eso, creo que tenéis eso, tenéis un baremo entre loft mínimo y máximo, ¿verdad? sí, tenemos una línea de caída con unas rayitas horizontales que cruzan el máximo, el mínimo y luego hay una raya intermedia Vale, que con te los da... corchetes, Sí, ¿verdad? Pues intentar, o sea, disparar a loft mínimo
para que el loft lo haga el misil en vez de hacerle el avión. Más que nada por eso que digo, para coordinar bien aquí la circulación. Bueno, el misil sale igual, ¿eh? O sea que Sí, no... sí, sí, por eso. Vale, pues bueno, vamos a los deberes. Esta vez vamos a hacer es las tablas así, ¿vale? Por eso dije que no cojáis más datos, porque cuando hablemos del OEM o del PB, el tipo de tablas van a ser de este tipo. Vamos a separar tablas por altitudes. Vamos a hacer estas de aquí, de 10.000, o sea, las mismas altitudes, pero en vez de en una sola tabla, las vamos a separar. Cada tabla, cada altitud, y vamos a poner diferentes distancias desde una distancia mínima hasta la distancia máxima, lo que sería el alcance máximo, ¿vale? El alcance máximo siempre sería la última, ¿vale? Y entonces vamos a tomar en nota de el tiempo de vuelo total y el tiempo de vuelo de los últimos 15 millas, ¿vale? Es esta zona de aquí, esta zona de caída. Entonces, estos datos solo se pueden coger del ACMI, no hay otra manera de cogerlos. Así que, bueno, hay que practicar, pues, hay que hacer el ejercicio y luego irte al ACMI y coger ahí los datos. ¿Ok? Esto lo vamos a organizar por el foro, porque claro, son, digamos, son 6 tablas, pues que no se las coma uno mismo, ¿vale? Entonces lo vamos a repartir por el foro, así todos contribuyen, todos hacen algo y bueno, practicamos, que también está bien, ¿vale? Pues lo haremos así, ¿ok? He anulado esta de aquí porque en BMS precisamente lo que separa, o sea, lo que diferencia el modo pre-brief del Equation of Motion es cuando se conecta o cuando se activa el sensor, ¿no? El sensor en el EOM se activa a 5 millas, ¿vale? Y en el pre-brief a 15 millas. En cambio en DCS no funciona así, está buscando información y tal, y estos 5 millas pues no he visto datos que realmente sea así, ¿no? Así que vamos a pasar de ello, de un principio, y vamos a trabajar solo con este factor de las 15 millas, ¿ok? Una pregunta para los F-18. ¿El modo de, o sea, de loft por avión o loft por el HARM afecta en alguna cosa Sí, a los tiempos? afecta a los tiempos. Yo Por pensaba, eso, yo pensaba que afectaba incluso al alcance. Pero no, el alcance es exactamente el mismo, lo he probado en varios perfiles y el alcance es el mismo. Lo que sí que afecta a los tiempos. ¿Por qué? Porque si hace el LOF el avión, pues el misil ya sale en esa actitud de ascenso, asciende más, con lo cual conserva mayor la energía y hace el recorrido de forma más rápida porque mantiene la velocidad. Entonces, el TOF, cuando hace el avión el loft, es más pequeño, es más corto, es decir, el misil llega antes. Si el misil tiene que hacer el loft, ¿vale? El alcance va a ser el mismo, pero lo va a hacer a menor velocidad y por tanto el TOF va a ser mayor, ¿vale? Esa es la diferencia. copy, no lo representamos en las tablas, ¿no? Entonces, no hace No, falta. no lo vamos a representar, ¿vale? Lo vamos a hacer Copy. porque el hecho de hacer o sea, el hecho de la suelta, de hacerlo así, el hecho de hacerlo así, solo nos interesa hoy, ¿vale? Por norma general vamos a usar la del avión, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, como tenemos que ser muy coordinados y muy estrictos, muy eficientes en esa precisión, pues por eso lo hacemos así, ¿no? Pero por norma general vamos a usar el del avión, ¿de acuerdo? Así que en las tablas, si queréis, lo hacemos con el loft del avión, ¿de acuerdo? Lo hablamos en el foro, si acaso, ¿ok? Copy, gracias. Vale, pues quería también comentar esto de aquí, que es un poco ver estos datos que sacamos del otro día. Estos de aquí son los del F-18 en modo TO, que son los que hice yo. Y bueno, básicamente es este perfil de aquí, que es un perfil recto y que luego cae. Y vemos que los alcances, pues bueno, son los que nos dan. Y el TOF es bastante alto. Estamos hablando de 3 minutos, más de 3 minutos y medio. O el máximo alcance, que es 53 millas, 3 minutos 40. Otra característica que tiene estos alcances máximos es que el misil llega a una velocidad terminal muy bajita. Llega a 300 nudos o algo así, ¿no? Y no es una velocidad adecuada, ¿vale? Pensemos que el HARM, la H precisamente es de high speed, ¿no? Entonces, claro, pues está ahí, tiene ahí una duda existencial el misil porque se está contradiciendo a sí mismo. Entonces, tenemos que buscar, el misil está pensado para una velocidad terminal más grande, ¿no? Entonces, practicando y viendo
buscando esa velocidad terminal de 0,95 Mach, de forma empírica vi que reduciendo un 30% el alcance conseguía impactos a 0,95, ¿vale? Que es una velocidad cercana al Mach 1 para el misil HARM, ¿vale? Es adecuada. Entonces, curiosamente, en todas las altitudes conseguía prácticamente la misma velocidad, simplemente reduciendo ese 30%, ¿vale? Entonces, con un 70% de alcance ya disponemos de una buena velocidad terminal, pero también lo muy interesante es que reduciendo ese 30% del alcance, es que en el TOF vamos a conseguir un 50% de reducción, ¿vale? Estamos reduciendo el TOF muchísimo, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a operar es con esto de aquí. Está muy bonito estos alcances máximos, pero no podemos reaccionar, o sea, tener un tiempo de reacción de 3 minutos, porque si reaccionamos a 3 minutos, el SAM va a derribar 300 aviones antes de que hagamos algo, ¿no? No es adecuado. Vamos a trabajar con estos tiempos de aquí. Así que si necesitamos un disparo a 30 millas, no vamos a operar a 15.000 pies, ¿vale? Sino que operaremos a 25, ¿vale? Y dispararemos desde aquí. Se trata un poco de eso, ¿no? Que necesitamos disparos a mayor altitud, pues bueno, ya no trabajaremos con este modo, trabajaremos con el otro, ¿vale? Pero siempre que trabajemos en TO, pues vamos a buscar esto de aquí, y estos van a ser nuestros parámetros, ¿ok? Astiles sacó estos datos de aquí del F-16 y bueno, sin alargarnos mucho, prácticamente son calcaos, ¿vale? Precisamente porque son modos equiparables, ¿vale? El modo HASH también es un modo sin loft y por tanto el misil hace prácticamente lo mismo con las mismas capacidades. Tiene alguna desviación en alcances, en TOF y tal, pero bueno, se ve claramente que es más o menos igual, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo. Cuando reduces un 30% el alcance, reduces un 50% el TOF. Así que la conclusión es la misma. Trabajando con F-16 en modo HASH, nos vamos a olvidar de estos parámetros de aquí y vamos a trabajar siempre con estos que son más eficientes. ¿Ok? Eso es un poco lo que buscaba con esos deberes, ¿no? que hemos hecho y tal. Y la parte extra son los datos que sacó MICMIC, ¿no? Que lo hice con el HAT y con el perfil EOM, ¿no? Aquí ya la cosa cambia mucho. Los alcances son, bueno, similares a estos tampoco diría yo, ¿no? Incluso un poquito, sí, bastante similares, ¿no? 48, 52 y tal. La gran diferencia es el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo aquí son mucho mejores, reducir un minuto, minuto y medio el tiempo de vuelo pues es bestial, ¿vale? Y precisamente por eso estos datos de aquí no son necesarios, ¿vale? También por eso aquí pues ya no trabajamos con ese concepto de reducir ir a buscar el 70% del alcance, porque ya no es factor, precisamente porque como tiene toda esta zona de caída el misil, pues la velocidad terminal de caída siempre es buenísima, ¿vale? O sea, el misil siempre acaba, incluso en alcance máximo, va llegando a 0,90, 0,95 Mach, precisamente porque tiene una caída muy grande, ¿no? Cae desde muchísima altitud. Así que ese concepto de buscar un alcance reducido no hace falta. Ok, y lo interesante de esto es que aunque sea un perfil EOM, que es este perfil con el loft, es un perfil de... al trabajar con el HAD, con el POT, siempre es de blocaje previo al lanzamiento. O sea, siempre que trabajéis con el POT será de blocaje antes del lanzamiento, precisamente porque operáis con ese POT y hacéis el blocaje, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con el EOM es simplemente un perfil de vuelo y no introduce el factor ese del blocaje, de salir sin blocaje, ¿vale? La conclusión básica es, en el F-16, ya que tenéis la posibilidad de trabajar con el POT, vais a trabajar siempre con el POT. O sea, el modo hash está muy bonito, es muy similar a este de aquí, ya lo hemos visto, y da unos datos similares, pero estos datos de aquí siempre son mejores, ¿vale? Así que... Menos hoy. Sí, precisamente os lo ponía en el foro, digo, hoy va a ser la única vez que vais a trabajar con los modos del misil. ¿Por qué? Pues porque es un caso muy particular. Buscamos unas características muy particulares hoy, ¿no? Pero en el resto de ocasiones vais a trabajar con el POT. El POT os va a dar una versatilidad y unas capacidades flipantes que en el F-18, por ejemplo, no tenemos. Pues básicamente es eso, ¿vale? Siempre que hagamos reactiva o siempre que busquemos un tiro directo, siempre que busquemos un blocaje antes del lanzamiento,
trabajar con el HAT siempre va a ser mucho mejor que con el hash, ¿vale? Pues ya está. Luego lo único que os quería enseñar, el vuelo de hoy. ¿Vale? Bueno, van a atacar Sochi, como he dicho antes. Son unos B1 y tienen esta ruta, llegan hasta aquí, hacen un bombardeo con Mark 84 y en la zona vamos a tener un SA2, un SA6 y un SA3, ¿de acuerdo? Como tenemos 3 blancos y cada blanco tiene que ser configurado previamente al lanzamiento, pues por eso vamos a necesitar 3 vuelos y esa es la razón por la que hoy, en vez de ir a objetivos separados, pues todos vamos a actuar en un misma zona, ¿vale? Tenemos los 3 vuelos, estos sois los Viper, los Toro, que sois 2 aviones, y los Vespa, que hoy pues casualmente también seremos 2 aviones, ¿vale? Y la idea es saturar esta zona, cada uno a su objetivo, con un timing muy concreto, de tal manera que si se enciende algún radar, tenga un misil en vuelo y quede supreso, ¿vale? Quede suprimido, ¿de acuerdo? Tenéis las de atacar. Viper SA2, ¿no? Exacto, Viper tenéis SA2, Toro tenéis asignado el SA3 y Vespa tenemos asignado el SA6, ¿de acuerdo? Y los datos importantes. El primer misil para Viper tiene que salir a las 9:00, ¿ok? Vais al SA2, es el de mayor alcance, por tanto tiene que ser el primer misil, digamos, en llegar, ¿de acuerdo? El segundo, Vespa, el primer misil tiene que salir a las 9:00, 15 segundos, ¿vale? Segundo más, segundo menos, pero 15 segundos, ¿vale? Y por último, Toro, vais a lanzar a las 09:30 segundos. Y a partir de ahí, cada minuto. Es decir, Vipa lanzará a las 9, a las 9:01, a las 9:02, a las 9:03, a las 9:04 y a las 9:05. A las 9:05 será su último misil. Tiene 2 minutos de vuelo, por tanto cubriréis hasta las 9:07, que a las 9:07 ya se van, ¿de acuerdo? Toro, tenéis 8 misiles, pues vais a cubrir hasta el último misil será a las 07 30 segundos, ¿vale? Y ese misil cubrirá 2 minutos más hasta las 09, ¿de acuerdo? Y en Vespa, pues el primer misil sale a las 09 15 segundos y el último misil va a salir a las 9:07 15 segundos, ¿vale? Me he explicado, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Es de día, bueno, está amaneciendo. Las condiciones son muy chulas y tal. Para los carriers caso 1 no va a haber mucho problema. El timing es bastante relajado, creo yo. Así que el waypoint de target para todos los vuelos es waypoint 4. ¿Ok? El punto de seed es el waypoint 3 y el punto 2 es el punto de push. En ese punto, si veis que vais adelantados, ahí pues se pueden hacer esperas, ¿vale? El tiempo de push adecuado para llegar a la cap station es las 08:52, ¿vale? Se tardan 6 minutos desde el push hasta la cap, ¿vale? ¿A qué velocidad? A velocidad de 0.8, ¿vale? 0.8 Mach. ¿Okay? A esa velocidad, para que el segundo entre a 2 minutos, 15 millas de distancia, por ejemplo, ¿hay una diferencia de 2 minutos? No, de 2 minutos, no, de 1 minuto. Tiene que entrar un minuto. Tiene que ser de 1 minuto, ¿vale? Sí, perdón, de 1 minuto. ¿La diferencia de 1 minuto sería, por ejemplo, en 15 millas o es demasiado? Es demasiado, ¿vale? Está en torno a las 8 millas. Pero para la primera entrada sí, hay que hacerlo, pero después ya se calcula como... Exacto, eso es lo que te iba a explicar. Sí, digamos ese concepto lineal de separación sí que lo puedes aplicar en el primer lanzamiento, pero a partir de ahí estaréis en rotación y ya es mucho más adecuado pensar en grados por segundo, y ¿vale? En tiempos directamente. Exacto, sí. Que en separación lineal, ¿no? Porque estaremos circulando, ¿no? Entonces sí que eso lo puedes aplicar, ya te digo, unas 8 millas. Sería una separación de 1 minuto aproximadamente, pero una vez entres en circulación ya piensa en grados por segundo, ¿vale? Si se hacen esperas en el waypoint 2 es como abandonar el push 1 minuto cada uno, ¿no? Más o menos. Y ya se logra cierta separación. Sí, lo que pasa es eso que... es lo que yo tenía pensado. Buena idea, Stiles. En el push bar vamos a hacer eso. Salidas También, es verdad. Vale. Sí,
Sí, luego si se respetan las velocidades y se respetan los, por ejemplo, los alabeos y demás, pues vais a mantener esa separación. O sea, podéis transformar esa distancia lineal en angular, ¿vale? Si se mantienen alabeos. Si alguien empieza a alabear más o menos, ya se va todo al carajo, ¿eh? Pero si se respeta más o menos esa disciplina, podéis soportar esa separación lineal en angular. Ok, es un vuelo muy sencillo, es bastante corto, a ver, yo creo que llegarás al final. Así que si no hay más cosas, vamos a ello, ¿vale? Me vas a tener que ayudar bastante porque esto me queda muy grande, o sea Es muy fácil, o sea, el vuelo de hoy, ya digo, somos monos montados en aviones que tenemos que presionar un botón en un momento muy concreto. No hay margen para la creatividad. Este tipo de misión, aquí no hay que ser creativos. Hay que disparar en el momento adecuado y punto pelota, ¿vale? Pero ya te iré guiando, no te preocupes, ¿vale? Ok, pues vamos a ello.